Hola, espero que estés de lo mejor. Hoy regresamos para darle la conclusión a una historia que ya veníamos escuchando desde hace tiempo sobre un muñeco a la orilla de un río. Lo último que supimos de esta historia es que tres amigas se fueron de paseo a una excursión escolar y terminaron a orillas de un río, donde se encontraron un muñeco que parecía el típico muñeco vudú que nos han contado en las historias del cine moderno. Pero lo que pasa es que estas amigas, en modo de juego y de hacer el tonto, de andar haciendo tonterías, pues destruyeron este muñeco. Poco sabían estas amigas que esto les traería consecuencias, pues a partir de que destruyeron a este muñeco, una de ellas tuvo un accidente donde afortunadamente se recuperó, pero aún así tuvo un accidente automovilístico, y otra de ellas pudo tener un destino fatal al casi entrar al vehículo de un desconocido. También, gracias a todo lo que existe, pues este plan se frustró gracias a las autoridades que en ese momento actuaron, pero aún así son cosas un tanto extrañas. Pero la protagonista de esta historia, la que me contó esta historia, creo que tuvo un destino un tanto más trágico. Entonces quédate a escuchar la historia de nuestra protagonista que nos compartió esta historia y te recuerdo que pues bueno, ella nos la compartió en stream y regularmente, al menos una vez a la semana, intento estar en stream. Entonces si de repente me encuentras en stream y me quieres contar una historia de este tipo, pues te recomiendo que me sigas por allá y con gusto podemos platicar y quién sabe, hasta tú quieras que aparezca en uno de estos videos. Pero bueno, sin más antelación, vamos a escuchar la historia de nuestra protagonista. Después de encontrarme con aquel muñeco en la excursión, después de romperlo y de empezar a notar estos extraños sucesos en mi vida y en la de mis amigas, me di cuenta de que esto estaba lejos de terminar. La aparición del muñeco vudú en mi vida hizo que todo cambiara para siempre. Enfermedades extrañas comenzaron a llegar, una tras otra, como si se hubiera activado en cadena. Tuve asma, osteoporosis, problemas neurológicos. Pero lejos de estos malestares físicos, lejos de que mi salud se viera afectada, ahora algo más empezaba a manifestarse, esta vez dentro de mi propia casa. Lo que ocurrió en mi casa en un principio podría considerarse como algo pequeño, sin mucha importancia realmente, pero recuerdo cuando todo empezó, cuando durante algunas noches escuchaba un leve goteo en la cocina, ese sonido que hace el grifo cuando no está bien cerrado, y a veces al despertar lo encontraba totalmente abierto. Esto podría parecer un suceso sin importancia, pero dentro de mí sentía que esto era más bien una advertencia, como si la casa misma me advirtiera que algo más estaba a punto de llegar, como si algo estuviera jugando conmigo. Al pasar de los días, comenzaron a desaparecer cosas. Mis objetos personales, aquellos que usaba o veía diariamente y que sabía con exactitud dónde iban a estar y dónde los había dejado, simplemente ya no estaban. Y por más que llegué a buscar, nunca más aparecieron. Lo más inquietante era que mis padres aseguraban no haber tocado ni tirado nada, por lo que esos objetos parecían haber sido escondidos por alguien más. ¿Acaso sería solo para llamar mi atención? Poco a poco los niveles de interacción y manifestación subieron. Comenzaban a moverse cosas, yo veía cómo las sillas se deslizaban solas, las mesas crujían sin razón y en momentos arbitrarios. Una vez frente a mis propios ojos, un vaso se movió unos centímetros sobre la mesa sin que nadie lo tocara. No había superficies deslizantes, ni agua o algo que hubiera podido mover aquel vaso. Me quedé congelada, como un reflejo natural ante aquel suceso fuera de lo normal. No sentí miedo, no todavía, al menos. Pero lo que sí sentí fue más bien un shock. El shock de estar presenciando algo que se escapaba ante la lógica. Lo que pasó por mi mente fue un ¿realmente acabo de ver eso? Y aunque fueran pequeños momentos o cosas que tuvieran una explicación física, eran algo nuevo, algo que no había pasado antes en la casa. Entonces presenciar y estar atenta a estos sucesos fue algo que me mantuvo un poco más atenta. Estos pequeños eventos sucedieron de forma progresiva, pero pronto vendría el momento que marcó una diferencia importante. Este evento fue con una muñeca. La muñeca era de un tamaño bastante grande, diría que casi de mi tamaño, colocado en lo alto de un mueble cerca del baño. Esa muñeca siempre me provocó incomodidad, pero pensé que era solo una sensación, algo normal hasta cierto punto con ese tipo de juguetes. Podía soportar la sensación que me provocaba esa muñeca, al menos así fue, hasta que en varias ocasiones al pasar sentía escalofríos. Mi cuerpo
Empezaba a reaccionar como si alguien o algo me estuviera observando. Una noche, mientras me dirigía al baño, juraría que la muñeca movió la cabeza lentamente hasta mirarme. Fue un instante, pero lo vi. Esa mirada vacía, esa mirada dirigida solo a mí. El miedo se apoderó por completo de mí. La tomé con decisión y la arrojé a la basura, pero volvió. Unos días después, estaba otra vez en su lugar, exactamente en el mismo lugar, la misma postura, la misma mirada, y no dije nada a nadie. Simplemente la tiré otra vez, esta vez asegurándome de que se la llevaran. Y por suerte, no regresó. Los fenómenos no terminaron. Estos iban empeorando. Las puertas de los muebles se abrían solas. Los movimientos parecían cada vez más descarados. Pero algo curioso es que todo esto sucedía, pero solo al pasar yo, como si cargara con algo o más bien, estas cosas solo reaccionaran conmigo. No era algo aleatorio, era algo que yo ya sentía personal. Es difícil estar indiferente cuando sientes algo que te sigue dentro de tu propia casa. Al principio no tenía miedo, luego avanzó hasta la incomodidad y ya me estaba asustando. Pero estos eventos eran tan comunes que el miedo después pasó a ser resignación. Todo evolucionó a tal punto que ya era parte de todos los días y lo adopté, así, como si fuera parte de mi rutina, como parte de mi día a día. Me acostumbré a estos sucesos. Pero por si fuera poco, lo paranormal pasaba a segundo plano, pues lo que también empeoraba era mi salud. Mi asma empeoraba cada día, al punto de no dejarme dormir. Cada noche se volvía una lucha por respirar, una batalla que sentía que estaba perdiendo. No tenía fuerzas para seguir. No pensaba en hacerme daño, pero si el asma me llevaba, yo lo aceptaría. Yo ya estaba tan cansada que vivía con esta idea constantemente en la cabeza. Solo quería que todo terminara. Una noche, sentada frente a mi computadora, en la oscuridad, me sentía derrotada. Estaba a punto de llorar. La única luz que había era la tenue lámpara de mi escritorio. Todo el comedor estaba en penumbras y entonces la vi. Una figura, como si fuera una sombra materializada, apareció desde la entrada del comedor. No caminó, simplemente se asomó. No tenía una forma clara, pero sabía que me estaba mirando, pues su cabeza se dirigía hacia mi dirección. No sentí miedo, solo sentí dolor. Y entonces le hablé. Mírame, estoy sufriendo. No aguanto más, por favor, ayúdame. Le supliqué una y otra vez, pero también le dije algo que creo que es importante. No te daré nada a cambio, solo, por favor, ayúdame. Y no sé por qué lo dije. Fue como un instinto, como si supiera que tenía que dejar eso en claro. Un instinto dentro de mí decía que tenía que protegerme aún así y dejarle claro a esta entidad que no tendría mi alma o que no se llevaría nada de mí. Me levanté para acercarme, pero la sombra se desvaneció lentamente. No se fue corriendo, no desapareció de golpe, solo se desvaneció en la oscuridad, como si se mimetizara con el fondo. Esa noche por primera vez en mucho tiempo pude dormir, y en los días siguientes algo cambió. Mi asma comenzó a dejar de ser tan agresivo. No fue inmediato ni sucedió de la noche a la mañana tampoco, pero sentía claramente cómo iba mejorando. Empecé a respirar mejor, a sentirme menos ahogada y sofocada, y a tener noches de paz. No estoy completamente curada, pero ya no es como antes, y puedo seguir con mi vida un poco con más normalidad. No sé qué fue aquella sombra, no sé si me escuchó o si simplemente fue coincidencia, pero siento que muy dentro de mí algo respondió a mi desesperación. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí que no estaba completamente sola. Al menos ahora había alguien que me hacía compañía. Esta historia es sumamente interesante porque, como mencionábamos en la historia anterior, se estaban metiendo con algo que no estaba dirigida hacia ellas, pero que aún así tuvo una especie de rebote y pues a estas personas les tocó algo, ¿no? Tal vez a nuestra protagonista, como fue la que destruyó con más intensidad el muñeco, se llevó más parte de aquella maldición o de aquel efecto rebote, pero lo importante es eso. Aquí estamos hablando de una entidad o de un fenómeno que se apegó a ella, que era algo que solo sucedía cuando ella estaba cerca o cuando ella pasaba. Y no era simplemente hacia un objeto, no era simplemente hacia el grifo que empezaba a abrirse, no era hacia el crujir de los objetos, no era hacia el objeto que era la muñeca en este caso, era una entidad que trataba de manifestarse hasta tal punto
que también repercutía en la salud de nuestra protagonista, pero fue hasta el momento de mayor desesperación que esta entidad tomó una forma física, una forma más tangible, y ahí fue cuando se presentó el trato. Y algo bueno, de cierta forma, fue que la protagonista se pudo proteger a sí misma diciéndole, solo te pido que me ayudes, pero no te voy a dar nada a cambio. Si tú me quieres ayudar, pues va por ti. Y pues es extraño cómo esta entidad accedió a ayudarla, o al menos así parece porque ya no fue tan agresivo, y tal vez el ayudarla fue simplemente desaparecer, tal vez el alejarse de su vida hizo que también se alejaran todos esos malestares, y el ayudarla no fue que él hiciera algo, sino que dejara de hacer algo al ya no estar presente en su vida. Y pues creo que fue una historia muy interesante, una historia que me contó alguien de primera mano, que yo se las comparto a ustedes. Y pues bueno, díganme qué tal les pareció esta historia, si les gustó, si ustedes han vivido algo parecido, también me lo pueden comentar aquí en la sección de comentarios, vaya. Pero creo que es una historia muy interesante y que podemos aprender que no hay que jugar con cosas que se ven sospechosas. Si algo se ve sospechoso es mejor dejarlo de lado y mucho menos no hay que jugar o hacerte el valiente y destruirlo. Y si algo te pasa también, pues ya también descubrimos que las entidades están dispuestas a escuchar. Pero siempre y cuando tú te protejas, yo creo que todo va a estar bien. Gracias por acompañarme con la resolución de esta historia. Espero que te quedes porque vienen muchas más historias con más personas, historias de primera mano. Espero que te gusten las historias que vienen, que te quedes. También si tú me quieres contar tu historia, puede ser tanto por mensaje, por comentarios, por el stream, por donde tú quieras, pero ya sabes que aquí estoy para escucharte. Espero que tengas un bonito día, una bonita noche y nos vemos en otra ocasión. Bye bye.